el Parlamento Europeo tiene un papel muy importante en la Unión Europea. O sea, es la única institución que está elegida de forma directa por todos los ciudadanos europeos. Todas las instituciones de la Unión Europea son democráticamente legitimados. Yo muchas veces cuando oigo también sobre la Comisión Europea que nadie ha elegido a los comisarios, pues no, ellos los elegimos nosotros los parlamentarios europeos y también están nominados por los gobiernos de todos los Estados miembros y todos estos gobiernos evidentemente tienen su legitimidad democrática. Es un sistema que se basa en que tomamos las decisiones conjuntamente el Parlamento Europeo con el Consejo de la Unión Europea y en el Consejo de la Unión Europea tenemos a los gobiernos nacionales. Por lo tanto, ahí solamente tenemos, evidentemente, a los partidos que gobiernan. En el Parlamento Europeo tenemos también a todos los partidos, o a muchísimos partidos que están en la oposición. Por eso tenemos una pluralidad de opiniones aquí y de representación de intereses muy importante. Muchas veces todo lo que hacen los ministros nacionales, por ejemplo, a nivel de la Unión Europea, no está bajo ningún control parlamentario, porque los parlamentos nacionales se centran muchísimo en lo que es la actuación de los gobiernos nacionales a nivel nacional. Por lo tanto, cuando los ministros, los presidentes de gobierno pues actúan a nivel de la Unión Europea, es muy necesario este control por parte del Parlamento Europeo, porque si no, habría un vacío de control parlamentario total. Por eso el papel del Parlamento Europeo es tan importante. Estamos viendo varias crisis, ¿no? Que estamos teniendo una detrás de otra y otra, y lo que me preocupa bastante es que vamos a tener una tensión entre lo que es la crisis energética, por una parte, el cambio climático y por otra parte también nuestra competitividad de nuestras industrias, ¿no? Y en los próximos años va a ser muy difícil encontrar un balance entre todos estos intereses tan legítimos. Y todo esto en una situación geopolítica muy complicada, o sea, cuando vemos a la Unión Europea, por todos los lados tenemos conflictos armados, conflictos políticos muy importantes. Ahí es donde la Unión Europea realmente pues, tiene que conseguir una especie se habla mucho, ¿no?, de la autonomía estratégica, y no es un término vacío. De lo que se trata es de una cierta conciencia de que vivimos en un mundo muy complicado, de que no es necesario decir pues ciertas cosas se producen en China y ya está, sin ningún problema, como hemos visto en la crisis de COVID, pues que hay ciertas cosas que tenemos que ayudar a las empresas que la quieran importar su producción en la Unión Europea, y por otra parte también pues pensar que estamos en este mundo tan complicado que hay ciertas decisiones que no podemos ya prolongar, por ejemplo, como es el ejército europeo. O sea, la crisis de la guerra en Ucrania lo que nos ha demostrado es que necesitamos acabar con estas duplicidades que tenemos en los Estados miembros en términos de gasto militar y ser mucho más eficaces y de esta manera pues ser una potencia también a nivel mundial. España debe liderar muchos de estos temas. Por ejemplo, cuando estamos hablando de inmigración y asilo, pues España evidentemente tiene una experiencia muy importante a aportar. En el tema energético también España puede liderar mucho de estas conversaciones y no lo está haciendo. O sea, tenemos que reconocerlo que no lo está haciendo. A mí lo que me falta un poco de las élites políticas en España es de empezar a pensar Europa. Hemos visto como, o sea, lo estamos viendo desde hace años, el presidente Macron, antes la canciller Merkel, ahora el canciller Scholz, cómo están contribuyendo al debate europeo con posicionamientos, reflexiones sobre a dónde tiene que ir la Unión Europea, y España siempre ha estado un poco ausente de este debate, ¿no? O sea, que nuestras élites se tienen que tomar en serio lo de la Unión Europea, o sea, tienen que entender cómo funciona la Unión Europea y tienen que querer tener este liderazgo y reflexionar sobre el futuro de la Unión Europea y hacer proposiciones concretas.
A mí me parece que ahí hay mucho complejo y la Unión Europea siempre va por el camino del pragmatismo, ¿no? Cuando se comunica la Unión Europea. Me falta a veces un poco la parte emocional, la parte simbólica. Y allí, por ejemplo, pues podemos un poco mirar hacia Estados Unidos. O sea, ahí tuvieron un poco el mismo problema y tuvieron que, de alguna manera, pues crear este sentimiento, ¿no? de comunidad, de pertenecer a la misma comunidad, que es la ciudadanía de Estados Unidos. Pues yo creo que en este sentido tenemos que poder ser orgullosos de nuestra cultura europea, por ejemplo, ¿no? Para mí, Picasso no es un pintor español, es un pintor europeo, ¿no? Por otra parte también pues el deporte, ¿no? El deporte que es algo muy emotivo para muchas personas, pues me gustaría también tener equipos que llevaran también la bandera europea junto a la bandera nacional. A mí me pasa, por ejemplo, yo creo que le pasa a mucha gente que en una competición deportiva, si no está el equipo español, pues yo también me alegro de otro equipo europeo que está ganando.